Bienvenidos a su programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios, edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy le proponemos un lugar que marca el surgimiento de la historia económica, política y social de la otrora villa de San Cristóbal de La Habana. Acompáñenos. ¿Saben alrededor de qué accidentes geográficos se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana? No, me imagino que el asunto de la bahía es como en cualquier otra parte del mundo, que ahí entran todas las embarcaciones, la alimentación de la población. Incluso mi trabajo que es ferroviario depende de los que se mandan para el puerto para que entre el alimento. O sea que eso es un asunto que es importante para cualquier país contar con una bahía. ¡Alabao! ¿Sabe cuáles son las características de nuestra bahía? No lo sé. Bueno, yo tengo entendido que era la entrada y salida de todos los barcos. Continuemos. La bahía fue escogida precisamente por las grandes posibilidades para que arribaran barcos, por lo hermoso que es esta bahía para la edificación de una ciudad a su alrededor. ¿Y esto? Y por eso es que históricamente desde los siglos XV, XVI, XVII la bahía se fue desarrollando, la bahía se fue ampliando. Bien, ya que están todos. Arriba, Tocho. La Bahía de La Habana es una de las más seguras del Caribe y de América. Tiene forma de bolsa con un canal de entrada estrecho y profundo. En la primera etapa de conquista y asentamiento por parte de España fue conocida como Puerto Carenas. Posee una ubicación estratégica tanto geográfica como económica debido a su confluencia con el Estrecho de la Florida, el Golfo de México y el Canal Viejo de Bahamas. La Rada Habanera tiene 5,2 kilómetros cuadrados, un perímetro de 18 kilómetros, un volumen de agua de 47 millones de metros cúbicos y una profundidad de 9 metros. Es navegable solo en 120 metros, cuenta con 71 atraques y 50 muelles. El calado de los buques oscila entre los 9 y los 11 metros. El puerto de la Bahía de La Habana es considerado durante la época colonial uno de los centros estratégicos para España. Uno de los elementos distintivos asociados a la bahía es el faro situado en la fortaleza del Morro, cuya construcción data del siglo XVIII y que actualmente funciona con las ópticas de procedencia francesa que fueron instaladas al momento de su construcción, incluyendo los mecanismos originales de contrapeso y palancas para su operación, siendo el sistema de iluminación actualmente eléctrico, el único cambio significativo realizado a esta obra. Los ataques de piratas y corsarios, así como las tempranas intenciones expansionistas de Francia, Inglaterra y Holanda, obligaron al establecimiento de un sistema defensivo que inicialmente se extendió desde la desembocadura del río La Chorrera, hoy río Almendares, hasta la entrada del canal de la bahía. A mediados del siglo XIX, la refortificación de la ciudad incluyó la extensión de dicho frente hasta la ensenada de Cojímar, al este de la entrada de la bahía, cubriendo un total de 12 kilómetros. Inicialmente se trató de incipientes fortificaciones de plataformas, trincheras y rudimentarios puestos de observación, que con el tiempo se modernizaron y llegaron a conformar uno de los más importantes conjuntos defensivos de Hispanoamérica. A partir de 1561, con el establecimiento de la flota de Indias, la ciudad comenzó un vertiginoso desarrollo que se acentuó justo en la zona inmediata al litoral de la bahía, en la cual se erigen los principales núcleos residenciales y edificios públicos.
Para conocer detalles del surgimiento y expansión del asentamiento humano alrededor de la bahía, conversamos con el doctor en ciencia Maximiliano Trujillo, profesor titular de la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de La Habana. Bienvenido a Íconos de La Habana. Gracias por la invitación. ¿Dónde se asentó la vía en sus inicios? La Habana presuntamente tuvo 2 asentamientos antes de ubicarse en este lugar que es la bahía. Acercaos, que no los vamos a comer. Anda, que tenemos negocios entre manos. En 1514 tuvo una primera ubicación en 2 sitios no determinados. Uno, presuntamente, se ubica en la desembocadura del río Mayabeque, en lo que se conoce como la playa Mayabeque, en algún punto perteneciente al actual municipio de Melena del Sur. Incluso este municipio tiene dentro de su escudo el acto fundacional de La Habana. Pero también hay investigadores que presuponen que quizás el acto de fundación se produjo un poco más al norte, entrando por ese propio río, en un antiguo hato de indígenas de esa etapa, en un punto intermedio de los actuales municipios de Melena del Sur y de Güines, que es la otra posibilidad del primer asentamiento fundacional de La Habana. La Habana pues cambió de sitio, como era común en esos procesos fundacionales, y tuvo un segundo asentamiento ya ubicado en el norte, en el lugar conocido como La Chorrera, próximo al actual al río Almendares, hasta que en 1519, quizás el 16 de noviembre, es la fecha que se asume como fecha de fundación, se asentó en los alrededores de la bahía de La Habana, que es el sitio al que le estamos dedicando las consideraciones de hoy. Profesor, ¿cómo se inserta la bahía a la historia de Cuba? La primera referencia que hay a la bahía de La Habana es del año 1509 y está imbricada en eso que se ha dado en llamar en la historia de Cuba como el bojeo a Cuba. Es decir, hacia 1508, después de haber sido Cuba abandonada durante mucho tiempo tras el mal llamado descubrimiento de Cristóbal Colón de 1492 y de su segundo viaje a la isla año y medio después, y ante la confusión que Colón genera porque deja en su diario de navegación la idea de que esta tierra, que él llamó la más Formosa, era parte de un continente. Eso condicionó que el gobernador de la Española, que era donde se asentaba el gobierno de los dominios españoles en estas nuevas tierras, decidiera organizar una expedición para terminar de corroborar que era en definitiva la tierra vecina. Nos estamos refiriendo a Cuba. Y en 1509, un marino español con 2 naves, Sebastián de Ocampo, comenzó un recorrido por nuestra tierra, exactamente para corroborar que éramos una isla. Y en ese proceso de travesía por el norte de la isla, una de sus naves se averió. Entraron a esta excelente bahía, que es una de las más hermosas, protegidas y significativas para la navegación del continente americano. Aquí encontró minas de chapapote y con ello pudo carenar esa nave averiada, reparó incluso sus 2 naves y por esa razón llamó a la bahía Puerto o Bahía Carenas, por la función que había ejercido la bahía en su propio destino como navegante e investigador. Esa quizás es la primera alusión que hay a la bahía de La Habana en la historia de Cuba y en la historia europea. Luego la segunda alusión se debe ya al proceso de conquista hacia 1514 aproximadamente y se le debe a Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez se le da la indicación de Diego Velázquez cuando llega al norte de la actual provincia de Villa Clara, que tome unos navíos, quizás unos bergantines, y termine el proceso de conquista por la parte norte para dar por terminado el acto de dominación de España sobre la isla. Y en ese proceso
Pánfilo de Narváez, que ya tenía la referencia de Sebastián de Ocampo de la bahía, entra a la bahía de La Habana y anota también en su diario de conquista la referencia al antiguo puerto o bahía Carena y claro, pues es la segunda gran referencia en la historia de Cuba y en la historia universal a este accidente geográfico donde se asienta hoy la capital de la República. Y que hoy día la institución de la construcción que está vinculada a la oficina de Eusebio Leal todavía tiene ese nombre, Puerto Carena. Así se llama, aún se llama. La empresa constructora lleva el nombre de Puerto Carena porque es el primer nombre que tiene lo que luego se conoció como Bahía de La Habana. La bahía posee en su lecho una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. La periodista Indira Román nos acerca a una obra que permitió la expansión de la ciudad hacia el este. La noticia acaparó los titulares de la época y un anuncio singular aparecía en el diario La Marina y la revista Bohemia. Era 1958 y la mayoría aún no creía lo que la prensa anunciaba. La Habana tenía una de las obras de la ingeniería civil más importantes de la isla. Era el túnel de la bahía, que sería catalogado como una de las grandes obras de la humanidad, en la misma lista donde aparecía la ciudad de Machu Picchu y la Gran Muralla China. Antes de esta construcción y desde 1912, los pobladores de La Habana anhelaban una vía que facilitara el tráfico hacia el este de la bahía. En un principio se pensó en hacer un puente entre La Habana Vieja y el este de la ciudad, opción que no fue viable ni económica ni estratégicamente. En 1949 se hace la propuesta de construir un túnel en La Habana, con entrada por la Avenida del Puerto, y en 1954 el mismo cubano que había diseñado y construido el túnel de línea, José Menéndez Menéndez, presentó el proyecto. Se quería evitar bordear la bahía en un recorrido de más de 20 kilómetros por carreteras muy estrechas y con más de media hora de viaje. En 1955 se firmó el contrato. La compañía francesa Gran Empresa de Obras de Marsella corrió con los gastos y el proceso constructivo por haber presentado una solución moderna, original y mucho más económica que otras empresas. De Cuba también estuvo a cargo de la obra la compañía de fomento del túnel de La Habana. Los trabajos de construcción comenzaron el 19 de septiembre de 1955, duraron 2 años, 8 meses y 12 días. Fue inaugurado el 31 de mayo de 1958, pero para lograrlo se dragaron más de 250.000 metros cúbicos de rocas y 100.000 de arena. Hubo que diseñar un sistema de tubos de hormigón reforzado para soportar una considerable cantidad de toneladas de agua y se hicieron levantamientos planimétricos, altimétricos y cálculos de dibujos de terrenos. Se impermeabilizó la roca porosa del área de un dique seco y se situó un conducto flotante de 733 metros de largo bajo la bahía. El túnel corre bajo esta bahía a una profundidad de entre 12 y 14 metros. Tiene una longitud de 733 metros, permite el paso de 4 sendas, tiene compuertas de seguridad contra ras de mar, iluminación interior, ventilación, sistema de protección contra incendios y un tendido telefónico con central automática. Todo se supervisa desde unos edificios de control ubicados fuera del túnel. El túnel de La Habana posee 3 entradas y 3 salidas. Sus accesos fueron diseñados para permitir una capacidad máxima de 1.500 vehículos por hora y por cada vía. Fue catalogado por el escritor Jacques Boudet como una de las grandes obras de la humanidad en su libro Los grandes trabajos del hombre, escrita en 1961. El túnel de La Habana aparecía junto a obras trascendentales de la historia como la ciudad de Machu Picchu, el Alhambra de Granada, la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida, el cable transatlántico, el Canal de Suez y el puente de Brooklyn. Si antes de 1958 se tardaba media hora en llegar al este de la ciudad, hoy en un automóvil a 60 kilómetros por hora puede llegarse al otro extremo en solo 44 segundos. Indira Román para Íconos de La Habana.
Y continuamos conversando con el profesor Maximiliano Trujillo en Íconos de La Habana. Profesor, ¿qué importancia tuvo la flota de India para el desarrollo y crecimiento de La Habana? Durante esta misma etapa en que España empieza a ganar notoriedad en Europa por el dominio que ha alcanzado de América, hay un grupo de potencias emergentes en Europa que empiezan a licitar, empiezan a envidiar las grandes riquezas que España empieza a sacar del continente y comienza a producirse eso que en la historia americana y en la historia europea se ha conocido como el corso y la piratería. Es decir, que había grupos de marineros que eran contratados por gobiernos europeos, inicialmente por el gobierno francés, a posteriori por el gobierno británico y el gobierno holandés, para que asaltaran los buques españoles que iban de camino de las tierras americanas al puerto de Sevilla primero y de Cádiz después, donde se estableció el puerto único para el comercio con América. Eso condicionó que España perdiera grandes riquezas en estos ataques de corsarios. Era una época en que las potencias europeas no tenían marina propia, por tanto contrataban a este grupo de marineros privados o independientes que terminaron por tener una patente para asaltar navíos españoles y por eso a esas patentes se le llamó patente de corso y a estos señores se le llamaba corsario. También hubo, claro, marineros delincuentes a título personal que recibieron el nombre de piratas, entre otras denominaciones de estos bandoleros de los mares. Ante este estado de cosas, España decidió defenderse de los ataques de estos corsarios y piratas y hacia 1561 el rey de España dio la orden de crear lo que se ha conocido en la historia americana como la Flota de India, que sería la agrupación de todos los barcos españoles que venían de España hacia América o que iban de América hacia España, concentrados en La Habana por las buenas condiciones de bahía de bolsa de este sitio, y aquí se empezó a agrupar por lo menos 2 veces al año lo que se dio en conocer como la Flota de India. Y claro, el asentamiento de la flota en La Habana, que muchas veces demoraba meses asentadas aquí, porque su salida dependía de las condiciones climáticas, de un grupo de circunstancias, generó una gran demanda de servicios, generó una gran demanda de productos para todos estos marineros que venían con la flota, y eso animó muchísimo la economía de servicio a los alrededores de la bahía, dando como resultado también una progresión, un desarrollo de la incipiente localidad de La Habana. Si La Habana fue inicialmente una villa construida de guano en lo fundamental, a partir de esta flota se empiezan a construir edificaciones más sólidas y se comienzan a construir incluso edificaciones para darle servicios a la flota. Por tanto, esto empieza a ser de La Habana una de las localidades más importantes de América. Incluso ya previo al inicio de la flota en 1561, en 1553 el rey de España había aceptado que el gobernador de la isla se trasladara de Santiago de Cuba a La Habana, no sin protesta de los santiagueros. Caballeros, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos ¡por Santiago! Y huyamos, ¿qué caray? Que esto es una ciudad que creció desde la bahía hacia el sur y creció vinculado a las actividades económicas que se realizaban en la bahía. Esto, claro, tuvo también efectos negativos, porque el asentamiento de todas esas industrias, de todas esas empresas alrededor de la bahía, fue generando dosis de contaminación significativa en ella. Y eso fue condicionando durante décadas de que La Habana no solo fuera la bahía de bolsa quizás mejor protegida y más grande de América, y una de las mejores ubicadas, si no la mejor ubicada del continente, sino también una de las más contaminadas. Por tanto, en los últimos años, aunque sigue siendo un importante centro industrial y un importante centro comercial, el gobierno de la ciudad y un grupo creado a ese efecto, que es el grupo de la Bahía de La Habana y que se ocupa de investigar
los efectos que sobre la bahía tienen todos estos componentes, pero además las perspectivas de su desarrollo, a eso se dedica el grupo, han ido proponiendo, de hecho, algunas medidas para ir saneando la bahía. Y una de las más importantes sea quizás ir trasladando progresivamente no solo el comercio, sino el desarrollo y los asentamientos industriales de la bahía hacia el Mariel, en ese nuevo proyecto nacido hace algunos años dentro de lo que algunos llaman reforma económica cubana, que es la zona especial del Mariel. Esto ha ido desbloqueando La Habana como puerto mercantil y como bahía comercial, y progresivamente en perspectiva parece que va a ser un sitio fundamentalmente para la recreación y el turismo, mejorando su situación medioambiental. Hoy es mucho más favorable que lo que fue hasta hace unos 5 o 6 años atrás, y esto le genera a la bahía muchísimas perspectivas para una nueva oleada de progreso y de desarrollo de la ciudad, que al parecer también tendrá en la bahía su fuente nutricia. Así que la bahía vuelve a aparecer frente a La Habana como el lugar que pareciera estar destinado a incidir en su progreso, a incidir en su mejoramiento. Como parte de la fortificación de la otrora villa de San Cristóbal de La Habana, a la entrada de la bahía se ha construido una edificación que se ha convertido en ícono de la ciudad, el Castillo de los Tres Reyes del Morro y su imponente faro. A esta hora dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marisa Rodríguez y le invito a que no falte a la próxima cita en Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.